Muy bien, gloria a Dios. Muy buenas tardes en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Me ha tocado en este tiempo la bendición de compartir la palabra de Dios en este día de ayuno, en esta segunda parte, la cual estamos seguros también va a seguir siendo de bendición, pues todo aquello que hacemos en obediencia a Dios, en obediencia a nuestras autoridades, siempre es de bendición. Alabado sea su santo nombre. Acompáñenme por favor en sus Biblias, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, una historia muy conocida, pero verdaderamente también muy trascendente para comprender cómo Dios nos ve y para comprender también cómo Dios ve la obediencia de sus hijos, cómo Dios ve la obediencia de su pueblo y las consecuencias que puede tener la desobediencia, todo lo cual nos debe hacer considerar el temor y la reverencia que debemos tener delante del Señor todos nosotros sus hijos. Primera de Samuel capítulo 15, por favor, mientras buscan. El día de ayer leía una publicación de un amigo en el Facebook que comparaba a Jesús con el Che Guevara, y verdaderamente es impresionante cómo atribuyen a la conducta o el trato o la enseñanza de Jesús como un revolucionario, como si fuese alguien de izquierda o un terrorista. Y verdaderamente lo comenté esa publicación diciendo que usar el nombre de Jesús es por la grandeza de ese nombre. Nosotros debemos comprender que servimos a un Dios grande, que su nombre es sobre todo nombre. Pero le comento que es por la grandeza de ese nombre, para aparentar que lo que están haciendo los demás lo hacen por amor o por la gente, cuando no es así. Usar el nombre de Jesús y no vivir lo que Él enseña es nada más aprovechamiento. Y la iglesia del Señor tiene la gran bendición de contar con el nombre de Jesús. Con el nombre de Jesús para nuestras autoridades, en ungir incluso en su nombre a aquellos que levantan en su nombre, ¿verdad? Para también cuando oramos, cada vez que cerramos nuestras oraciones, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y cuando reprendemos incluso demonios, también usamos el nombre del Señor. Y para todo aquello que nosotros necesitemos, dice la palabra del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Pero en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña de personas que teniendo el nombre de Dios sobre sus vidas, para ellos no tuvieron la conducta, no tuvieron la obediencia que el Señor esperaba. Y precisamente el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 30, nos enseña sobre la actitud que manejó el primer rey de Israel, Saúl. Dice, Primera de Samuel 15, 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vamos a volver a leer ese único texto. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este día de ayuno, Señor amado, en el cual sabemos que tú lo has preparado para que seamos formados por tu presencia, formados por tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo te pido que me permitas el honor de dirigirme, Señor amado, a cada uno de tus hijos y tus hijas y poder ser de bendición. Permitir, bendito Dios, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y los redarguya para que todos nos afirmemos en tu camino, más aún en este tiempo que nos está tocando enfrentar, que nos está tocando vivir y en muchos casos incluso sufrir. Te pido, Dios, que te glorifiques y nos permitas ser formados por tu presencia y tener el honor de vivir tu palabra. Gracias por este tiempo, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Acabamos de leer un texto en el cual creo que todos comprendemos la historia, pero vamos a narrarla un momento. Todos sabemos que Israel tuvo un primer rey llamado Saúl.
Saúl no siempre hizo lo bueno y lo agradable delante de Jehová. E incluso en una ocasión el Señor le da una orden y le dice: ve y destruye a Amalec. Destrúyelo porque estoy muy airado contra él, pues él había hecho frente a Moisés en el tiempo antiguo y llegó el tiempo en que el Señor haría justicia. Y la orden específica de parte de Dios a través del profeta Samuel a Saúl era: destruye todo el pueblo de Amalec. No dejes ni siquiera niños de pecho, no dejes ni los animales, no dejes absolutamente nada. Una orden clara, dura orden, por cierto, muy difícil, creo yo, para cualquiera de obedecer. Pero Saúl, aparte de rey, también era un hombre de guerra y él estaba preparado para esta clase de órdenes. Y en el momento de ir a cumplirla, oh sorpresa, entre la gente que estuvo por matar, encuentra a un conocido suyo, Saúl, y decide perdonarle la vida. Y a él lo aparta y ya no lo toca. Y continúa matando a demás personas y, oh sorpresa, encuentra una vaca hermosa, gorda, de repente hasta dando leche, y la separa para sí. Dice: no, esta vaca está bonita, y la separa. De repente encuentra una oveja llena de lana que nadie ha trasquilado, una oveja muy atractiva, y también la separa para sí. Y así Saúl comienza a perdonar y a separar lo que para él no debía morir, lo que para él valía. Y resulta pues claramente que era una desobediencia literal a la orden de Jehová. Todo lo cual lleva a que nuevamente el profeta Samuel visite a Saúl y le diga: ¿has obedecido la orden que Jehová tu Dios te ha dado? Y literalmente Saúl dice que sí obedeció. Y dentro de palacio, quiero que noten esto, dentro del reino comienzan a escucharse bramidos de vacas y de ovejas. Comienza a sonar me, mu, comienza a sonar dentro de palacio. O sea, ese pecado se volvió tan trascendente, porque quiero que contextualicemos el lugar. Los sonidos de los animales estaban dentro de palacio, cosa que no podía darse, porque literalmente el rey gozaba de tierras y de campos para que tenga ahí a sus animales. Pero el profeta Samuel comienza a oír a los animales dentro de palacio y le dice: tú no hiciste lo que Jehová tu Dios te mandó. Bien dice Salmos 32: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpe de iniquidad. Y en este caso literalmente era Dios a través del profeta Samuel culpándolo a Saúl de su pecado. Samuel claramente había hablado, pero Saúl hizo lo que mejor le pareció. Yo creo que mucho pasa eso entre los hijos de Dios. Oímos la voz de Dios, oímos a nuestras autoridades, venimos a la palabra, oímos claramente lo que el Señor espera de nosotros, pero muchas veces hacemos lo que mejor nos parece. Y eso va para todas las áreas. Por ejemplo, los casados sabemos cómo debemos tratar a nuestras esposas, sabemos cómo debemos hablar a nuestros hijos, pero el carácter muchas veces domina, el capricho muchas veces gana. Todos sabemos cómo debemos ya administrar nuestra economía, pero literalmente hacemos lo que nos parece, lo que nos place. Y así en esa condición se encontraba Saúl, en una condición de hacer lo que a él mejor le pareció. Y en vez de humillarse, de pedir perdón, le dice al profeta Samuel: ven conmigo y que el pueblo te vea a mi lado. Y como el pueblo te va a ver a mi lado, pues obviamente van a pensar que Dios todavía está conmigo, yo estoy con el Señor. Ven conmigo, hónrame, le dice. Hónrame, te ruego que me honres, justamente en lo que acabamos de leer nosotros hace un momento. Saúl estaba preocupado por cómo la gente lo iba a ver. No estaba ya preocupado en cómo Dios lo estaba viendo. Y si ustedes continúan leyendo o leen versos antes, el profeta Samuel no solamente le dice eso a Saúl, le dice literalmente que el reino le ha sido quitado y le ha sido dado a otro mejor que él. O sea, la situación estaba grave. Quiero que te pongas por un momento en el lugar de Saúl, como rey, con todo lo que un rey tiene, obviamente, el palacio, tierras, bienes, prácticamente un hombre muy poderoso, y por su pecado pierde absolutamente todo.
Miren cómo Dios estima el pecado. Miren cómo Dios ve la desobediencia. Miren cómo Dios incluso a sus ungidos les revela todo aquello que debería la gente mejorar. Y hoy en día también se ve eso. Se ve eso en el testimonio de muchos creyentes, se ve eso en el testimonio de mucha parte de la iglesia. Me ha tocado participar en reuniones no cristianas, sociales, llámese cumpleaños de 15 años o un matrimonio, y me ha tocado encontrarme con familia de la fe, con hermandad dentro de esas reuniones, y los he visto literalmente bailar su música mundana, soltarse su salsa, hacer lo que a ellos le parece. Y se han olvidado que la iglesia es sal, es luz. Me ha tocado participar en reuniones de amigos donde los amigos cuentan pues chistes bien rojos, terribles hasta con lisuras, y creyentes adornan esas bromas con cosas mucho peores, y se han olvidado que el creyente es sal, es luz. Y Saúl fue puesto ahí como luz, fue puesto ahí como alguien distinto, pero él no quiso serlo, como hoy en día mucho creyente no quiere ser distinto. Y quiero que notemos que cuando la Biblia también nos dice a nosotros que somos sal, y justamente pone el ejemplo de que si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Te está diciendo claramente que si no salas, no cambias el sabor, no te das a notar, no sirves. Literalmente lo está diciendo así, porque tú vas a probar una comida sin sal y otra con sal, y literalmente la sal se va a dar a notar, la sal se va a hacer presente. Y justamente si tú haces esta idea, pones una cucharadita de azúcar y otra cucharadita de sal, vas a agarrar la cucharada de azúcar, la metes a tu boca y la vas a chupar con gusto, lo vas a comer, vas a hacer que se diluya en tu paladar y lo vas a disfrutar, esa cucharadita de azúcar, como quien disfruta un chupetín o una cucharada de miel. Pero si tú agarras una cucharadita de sal y la metes en tu boca, literalmente no la vas a poder aprovechar, no la vas a poder disfrutar. Vas a sentirte incómodo, vas a sentirte que, ay, no puedo soportar, y literalmente vas a terminar escupiéndolo. Vas a terminar desechándolo porque es insoportable. Si gustas, haz el ejercicio. Una cucharada de sal en la boca no la vas a poder siquiera terminar ni llegar a la mitad. Lo vas a tener que escupir. Y eso tiene que entender la iglesia del Señor, que precisamente por ser sal hay a quienes no les vamos a agradar. Hay a quienes nos van a escupir, nos van a rechazar, se van a burlar de quienes somos, nos van a insultar por quienes somos. Y la palabra del Señor ya nos anticipó eso, pues Cristo nos ha puesto aquí como ovejas en medio de lobos. Si tú que participas de las reuniones de tus amigos eres de aquellos que al final, o porque te insisten, aceptas el vaso de cerveza, o al final, o porque te insistes, te metes tu par de bailecitos, o al final, o porque te insisten, agarras al final el cigarro y lo llevas a tu boca, ¿qué clase de sal crees tú que eres para ellos? Una pizca que muchas veces por el gusto o por golosos, uno mismo va, mete el dedo a la sal y lo prueba, y parece rico, incluso parece agradable esa pizquita de sal. O incluso como aquellos que agarran limón y lo comen con un poco de sal. Esa sal le es agradable porque no es algo que esté en contra de ellos. Y tú tienes que notar que a ti el Señor te ha escogido como luz y como sal de este mundo, que no a todos les vamos a agradar. ¿Me ha tocado a mí participar de reuniones donde me han insistido tomar? Claro que sí. Donde familiares hasta ya tomados me han insistido, pero toma, que si tú me quieres, que si tú me amas, toma conmigo. Y literalmente decirles que no, para ellos es una ofensa. Pero tú debes entender que para mí y para el Hijo de Dios en sí mismo es un testimonio. Es un testimonio decir que no, porque la misma palabra del Señor nos ha mandado a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Saúl, ¿qué hace cuando se le descubre su pecado? Sencillamente dice, a Dios le molestó que haga esto. Bueno, lo llama al de Amelec y lo destroza, dice la Biblia, lo despedaza.
Así como yo he quedado sin reino, tu madre se va a quedar sin su hijo, dice, y lo destroza, lo despedaza. O sea, él pensó que la ofensa a Dios fue nada más el hecho de no haber matado y no la actitud de su corazón por haber sido rebelde a su palabra. Ese es el problema también que hoy en día se ve en la iglesia, que piensan que a Dios le enoja el que hagamos algo o el que no hagamos algo. Lo que Dios ve y escudriña es nuestro corazón. Y eso es lo que tú debes entender como creyente. Por eso la palabra de Dios nos manda a que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón de amarguras, de enojo. Lo primero que va a causar una amargura es como miras, frunces tu mirada, comienzas a hablar mal, a hacer gestos incómodos. Y tú debes entender que es importante que guardes tu corazón. Saúl no guardó su corazón de vanidades y de codicias. Él quiso ser bien visto, él quiso quedar como el bueno haciendo lo contrario de lo que Dios mandó. Él quiso quedar como el bacán, el comprensivo, haciendo lo que Dios no mandó. Y hoy en día la iglesia está enfrentando eso. Está enfrentando eso la iglesia del Señor en maneras de vestir, está enfrentando la iglesia del Señor en reuniones que se participan, está enfrentando eso la iglesia del Señor en cómo testifica en estos tiempos. Cuando no hemos tenido por qué perder en nada la valentía de decir que Cristo sana, de que Cristo obra hasta el día de hoy. Por eso tú y yo, amada familia, debemos comprender que hay tiempos, hay situaciones que van a probar nuestros corazones. Hay cosas que vamos a vivir y a enfrentar que va a hacer para que salga lo mejor o lo peor que hay en nosotros. Y si sale lo mejor, pues gloria a Dios. Si sale lo peor, es para aprender, es para mejorar, es para madurar. Y precisamente yo quisiera llevarte ahora a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 60. Hay quienes piensan que si vieran al Señor fueran mejores personas, mejores creyentes. Hay quienes piensan que si oyeran literalmente la voz del Señor fuesen mejores cristianos o mejores creyentes. Y no es tan así, porque conozco pastores que han testificado oír su voz, como yo lo puedo testificar. Hay pastores que pueden haber testificado haber visto alguna visión del Señor y eso no los hace mejores. Tú vas a encontrar que el apóstol Pablo, habiendo oído la voz del Señor, vas a encontrar al apóstol Pablo que dice la Biblia que fue al cielo y oyó palabras inefables que le es imposible al hombre repetir entre la gente. Alguien que Dios usó sus manos para que se levanten enfermos, para que los endemoniados sean libres. Alguien que literalmente mostraba al Señor en sí mismo y hablaba, como estás conversando tú con cualquier persona, así con el Señor él hablaba. Pero sin embargo te vas a encontrar que Pablo también cometía errores. También cometía errores tales como cuando maldice a un hombre porque lo irrita y queda ciego incluso, cuando el Señor mandó amar incluso a los enemigos. Y tú debes notar que el mismo apóstol Pablo, a pesar de la grandeza de la manifestación de Dios en él mismo reconocía y le dice a Timoteo: tráeme los libros, en mejor caso los pergaminos, porque él quería seguir aprendiendo, quería seguir estudiando, quería seguir creciendo, porque se reconocía totalmente necesitado de Dios. Y a veces pensamos que el creyente necesita una experiencia para ser mejor, cuando lo que necesita es un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado. Y tú vas a ver en Saúl que no estaba en él ese corazón contrito y humillado. Tú vas a verlo en Caín, porque cuando Caín se llena de amargura y va a ir en contra de su hermano, lee el libro de Génesis y te vas a encontrar que Jehová es quien exhorta a Caín y le dice que no vaya contra su hermano, porque al final, Caín, tú eres el mayor, tú eres el heredero. Con todo lo que pueda haber pasado, a ti te va a servir tu hermano, pero de todos modos el pecado está a la puerta. O sea, yo te advierto el mal que vas a hacer. Ahí está el pecado. Y a pesar
de que a Caín le habló Dios. Caín desobedeció e hizo el asesinato, el ataque contra su hermano. ¿Se dan cuenta? Quiero que notes que si tu corazón no está dispuesto, vano es que anheles aquello que quieres del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente tú te vas a encontrar con el Señor Jesucristo, que la gente le demandaba señales, y Él decía: la generación perversa demanda señal. ¿Por qué perversa? Esa generación era perversa, entonces ¿para qué vino en esa generación si no lo iban a entender? No se trataba de eso, sino por su corazón. Ellos querían tener los ojos puestos en las señales o en la manifestación, pero no querían tener ni sus ojos ni su corazón en el Señor. Y hay quienes creen que sin una manifestación no van a hacer nada. Y lo que tú necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que tú necesitas es ser lleno de la palabra. No de un impacto que te dure algo, nada más, sino de algo que te inste, te mueva y te guíe a la comunión. Y eso nace en un corazón temeroso. Juan capítulo 6, el verso 60 en adelante dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Quiero que notes que el Señor Jesucristo aquí estaba predicándole a la gente y les decía literalmente que Él es el pan de vida, que tiene que la gente comer de Él. Y dice la Biblia que se iban las personas, los que estaban ahí por recibir su milagro, los que estaban ahí por recibir una señal, comenzaban a irse. Y el Señor continuaba hablándoles sobre lo importante de creer en Él y cómo se debe creer, y la gente se seguía yendo. Y es ahí donde los mismos discípulos dicen, al oírlas, muchos decían entre ellos: ¿quién podrá oír esta palabra? Dura es esta palabra. Y verdaderamente sí, esta palabra es dura, es difícil de sobrellevar humanamente. Y Jesús les hace una pregunta que para mí es precisamente lo que ahorita les estoy mencionando. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, yo te estoy enseñando una palabra dura. Yo te estoy enseñando una palabra, dice el Señor ahí, que puede que te esté golpeando, puede que te esté aparentemente ofendiendo, o puede que tú como creyente sientes que sea una palabra que te exige. Y el Señor te pregunta: ¿y si me vieres sentado en mi gloria? Si me vieras subir y que me siento en mi trono de gloria, ¿cómo tomarías esa palabra? ¿La tomarías así dura? ¿O sencillamente, a pesar de que sea dura, la tomarías como que te la habló Dios y la obedecerías? Ese es el problema de mucho creyente, que si su pastor habla, está tomándolo como una palabra que dio el pastor, y gloria a Dios, tremenda palabra, pastor. Y que si oye a otro predicador, sencillamente pues como que le habló el hombre. Y el Señor Jesucristo aquí observa eso y se quejan de la dureza de la palabra y dice: imagina, si me vieras a mí en mi gloria, ¿cómo tú reaccionarías a esta palabra? O sea, si sea yo ahorita predicando, o el pastor de tu congregación, o cualquier pastor que tú oigas, y en ese momento se apareciera el Señor Jesucristo, tú obedecerías todo lo que en ese momento se predicó. Así haya sido de dinero, así haya sido de obediencia dentro de la iglesia, así haya sido de testimonio, obedecerías todo, porque viste la gloria de Dios. Y el Señor quiere que literalmente entiendas que no se trata de lo que vas a ver, sino de lo que sabes que es verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Y tú debes entender que no se trata de esperar en esta vida ver al Señor sentado en la gloria. Es un día, lo veremos, pero no se trata de eso. Se trata de que tú tengas tu corazón dispuesto. Saúl perdió todo por desobediente, por no humillarse,
por no clamar misericordia, porque tú mismo vas a ver en la historia de Saúl que no hay un pasaje en el cual él humille su rostro en tierra, se vista de cilicio, se eche ceniza. No hay nada de lo que David sí hizo, de lo que otros practicaban en humillación. Y es impresionante que Saúl no, a pesar de que él literalmente no solamente desobedeció, sino que el profeta le vino a decir su desobediencia. Y no porque haya sido desnudado y descubierto su pecado, ni siquiera eso lo cargó emocionalmente o espiritualmente para humillarse. A él no le importó. Como aquí tú lees en Juan, lo que acabamos de ver en el capítulo 6, verso 60, de que cuando la gente comienza a oír la palabra, muchos se van. Y yo creo que el Señor a ti que te ha llamado, no te ha llamado para irte. No te ha escogido para que huyas, porque Él no se ha equivocado contigo. Yo creo que tú debes entender que tu nombre, tu testimonio, lo que el Señor te ha dado para darte a notar, es lo que debes cuidar. Si tú tienes el honor de llamarte creyente, cristiano, hijo o hija de Dios, es para que ahora te pongas ese yugo que dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es difícil ser santos, no es difícil ser cristianos, es cuestión de tener el corazón dispuesto. Por eso en el amor del Señor tú debes comprender en este día de ayuno que el Señor nos ha llamado a ayunar para soltar ligaduras de impiedad, para comenzar nosotros a hacer esa luz, esa sal que verdaderamente debemos ser donde andemos, en lo que hagamos, donde estemos. Si el Señor nos pone en un lugar de trabajo, donde vayamos, cuidar nuestra manera de hablar, cuidar nuestras reacciones, porque sinceramente todos nos ven. Dice la Biblia que somos cartas abiertas para el mundo, leídas y conocidas por todos. O sea, cuando la gente te ve, va a mencionar de ti: él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Van a decir de ti si eres o no eres, porque los que te conocen saben cómo hablas. Los que te conocen saben cómo tratas, cómo reaccionas, lo impulsivo, lo impulsiva que eres, lo conocen. Y es ahí donde escuchamos frases tales como: así eres hermano, para eso vas a la iglesia, por eso no voy. Porque se excusan de mil maneras y son pretextos en realidad de muchos para no venir al Señor. Pero es en nosotros quien ven muchas veces esos defectos. Es en ti muchas veces que ven cosas que no entienden por qué siendo creyente aún las tienes. Y me ha tocado ver y conocer, por ser pastor ahora en este tiempo más, literalmente personas que no quieren cambiar su manera de reaccionar, no quieren cambiar sus impulsos, no quieren cambiar su manera de mirar. Y la Biblia nos dice: si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Mas si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Tu manera de mirar, cómo percibes las cosas. Hay quienes se ofenden de todo. Me miró así, no me saludó. Ay, yo le levanté la mano, pero me ignoró. Cuando no entienden que hay personas que están preocupadas por tantas cosas que literalmente no es que no quisieron saludarte, sencillamente estuvieron pensando en otra cosa. Y no tratamos de ser un poco más empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona. Y tenemos un tiempo de iglesia resentida. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pero el creyente tiene mucho de niño hasta hoy. En su misma casa sigue reaccionando como un adolescente caprichoso, ya no le habla a la esposa, se pelea y se resiente. Y tú debes entender como creyente que tenemos un testimonio que cuidar, una luz la cual no debemos dejar de ser. Ese brillo que con honor y con amor, cuando el Señor nos llamó, hemos sentido hasta el orgullo, el gloriarnos, como la Biblia dice: el que se gloría, gloríese en el Señor, de llamarnos cristianos. Yo cuando me entregué a Cristo me sentí y me siento hasta hoy orgulloso de decir en la iglesia donde yo congregaba: yo he congregado por acá, mi pastor ha sido Jorge Águedo, mi iglesia sigue estando en tal lugar, o el pastor también se llama Jorge Águedo, que es su hijo, y siempre converso de lo que el Señor ha hecho.
Y siempre he tratado, he procurado en la medida de todas mis fuerzas cuidar mi testimonio, porque he comprendido que es a través de mí que pueden algunos creer o tropezar. Y la Biblia nos dice claramente a todos: ay de aquel por quien vengan los tropiezos, ay de aquel. El rey David también pecó, y en este caso de David no fue Samuel, fue el profeta Natán el que lo exhortó de su pecado. Pero lo que hizo David fue tirarse al piso, humillarse, pedir perdón al Señor, pedirle que no quite de él su Santo Espíritu. Y yo creo que el creyente debe saber reaccionar. Y Salmos, el capítulo 2, nos enseña, o lo considero yo así, que el Señor nos enseña cómo debemos reaccionar los creyentes. Salmos capítulo 2, versos 11 y 12. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Dice Salmos 2, versos 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Se dan cuenta? Servirle con temor. Aleluya. Pero en tus alegrías, témele y alegraos con temblor. O sea, considera incluso en aquello que tú te quieras alegrar, que debes temblar ante tu Señor, que todo lo que hagas debe ser para la gloria y honra de Él. Honrad al Hijo, dice la palabra del Señor, para que no se enoje. Literalmente la palabra del Señor es muy clara en cómo debemos ser para con el Señor. Salmos capítulo 4, del verso 2 al 5 nos dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Alabado sea el Señor. Esta es una exhortación para entender que debemos enderezarnos y considerar que Dios sí nos ve. Dice la palabra del Señor: medita en tu corazón, en tu cama, en tu soledad. Pero también te dice: y cállate, y callad. ¿Por qué? Porque hay quienes meditan en su pecado, hay quienes meditan en sus hechos y se justifican a la vez. Sí, Señor, yo sé que hice mal, pero fue por esto, porque Él me provocó, porque ella me incitó, porque este me dijo así, porque este me dijo asá. Y literalmente, o sea, tuvieron razón de hacer lo malo. Y el Señor te dice: medita en tu corazón, en tu cama, y cállate. Deja de justificarte. Deja de tratar de dar motivos por el cual hiciste eso. Deja de tratar de pintar bonito el error, el pecado. Deja de tratar de quedar bien en tu mal actuar. Porque hay quienes no callan cuando reflexionan en sus pecados. Sí, pero si él no me hubiese hablado así, yo no le hubiese respondido así. Sí, pero si me hubiese ido así, yo no estuviera pasando esto. Calla, dice el Señor. Cállate. Medita como debe ser. ¿Cómo quisieras tú que tus hijos mediten en sus errores? ¿Cómo quisieras tú que tus hijos se corrijan sus males? Si tú soportas la disciplina, dice la palabra del Señor, Él te trata como hijo. ¿Se han dado cuenta de eso? Que cuando el Señor te exhorta, debes callar y debes hacer lo que Él te ordena. Si tú aceptas la disciplina, si tú soportas la disciplina, Él te trata como hijo. Y literalmente siempre ha sido así. Lo veo como papá. Cuando yo corrijo o castigo a mis hijos por el mal que han hecho, sea que le doy su palmazo o lo mando a sentarse a un lado,
Si ellos soportan la disciplina y aprenden que deben pedir perdón, y aprenden y comprenden que no deben seguir haciendo eso, yo los sigo tratando como hijos y puedo seguirles abrazando, puedo seguirlos cariñando, sosteniéndolos, puedo seguir comprando lo que ellos me pidan, porque al final están comportándose como espero y al final están escuchando lo que estoy corrigiendo. Pero si un hijo decide seguir en la misma conducta, le va a caer más. Si un hijo decide no obedecer y ser rebelde, pues sencillamente se vuelve un contumaz. ¿Cómo poder seguir tratándolos como hijos? Y el Señor dice lo mismo: si tú soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Mira qué importante es que a pesar de tu error sigas congregando. Mira qué importante es que a pesar de que tu pecado, de repente otros se puedan haber enterado y haya algo de vergüenza, sigas congregando, sigas buscando al Señor, sigas tratando de ser testimonio. Mira que a pesar de haber sido un mal ejemplo en tu hogar y ya te equivocaste, el Señor te manda a humillarte ante su presencia y literalmente continuar este camino que es Cristo. Porque al final todos nos vamos a equivocar. Te vas a encontrar en la Biblia, como les decía, a Saúl, a David, te vas a encontrar a Moisés. Lee Números número 14 y te vas a encontrar que él también pues incluso peca, pero literalmente es el Señor quien lo corrige. Y tú debes entender que todos en la palabra del Señor se equivocaron, todos, pero Dios nos ha llamado a que a pesar de ese error perseveremos y seamos mejores, porque la gente no necesita vernos retrocediendo, la gente necesita vernos perseverando, siguiendo adelante, siguiendo creyendo en todo aquello que el Señor ordenó, en todo aquello que el Señor ha puesto sobre nosotros. Meditaba en una buena conclusión para esta meditación y veía un video justamente en internet que mostraba la diferencia entre el trigo y la cizaña. Ustedes saben que la cizaña, la Biblia enseña que el trigo y la cizaña serán cortados, la cizaña será lanzada al fuego y el trigo será guardado en el granero. Y literalmente es maravilloso ver la gran diferencia. Una espiga de trigo bien hecha, una espiga de trigo buena, cuando no está madura, cuando no está verde, está erguida, derechita. Pero cuando esta espiga de trigo comienza a madurar y comienza a crecer el grano dentro de la espiga se comienza a inclinar por el peso, comienza a doblarse, símbolo de humillarse ante el Señor. Pero la cizaña no, la cizaña es una espiga que crece vacía y siempre para derecha, para erguida, orgullosa. Y tú debes entender, y yo debo entender, que nosotros somos trigo también. Y que el Señor nos ha reservado para su granero, no para ser quemados, no para ser hollados. Pero tenemos una responsabilidad muy grande aquí, y es la de obedecer. La de obedecer a Dios, la de obedecer a nuestras autoridades, la de obedecer a la palabra del Señor, la de obedecer lo que Dios ha dictaminado para cada uno de nosotros. No todos obedecemos igual. Hay quienes en sus diferentes trabajos obedecemos diferentes órdenes. Algunos están en congregaciones donde tienen pastores que mandan bastante, otros están en congregaciones donde tienen pastores que mandan poco, pero todos obedecemos de una u otra manera. Los que están bajo el techo, bajo la tutela de sus padres, tienen a sus padres. Las esposas, dice la Biblia, obedeced a vuestros maridos como al Señor, pero tú, varón, y yo debemos obedecer a Cristo literal y poderosamente. Me pregunto, ¿cuál será la responsabilidad más grande? ¿Obedecer a una persona o obedecer a Cristo? Entonces no menosprecies a nadie, porque tú has sido llamado para obedecer al Señor. Yo he sido llamado para obedecer al Señor. Más que sacrificios, quiero obediencia. Y justamente en esta Semana Santa, la obediencia a Jesús lo llevó a la cruz, pero heredó un mucho más excelente galardón, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Puede que en la obediencia te sientas humillado, puede que en la obediencia sientas que estás perdiendo, y Jesús perdió
la vida por obedecer. Se humilló a sí mismo por obedecer. Y yo te pregunto, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Quién soy yo para no obedecer? ¿Quién soy yo para decir, si no quiero, no doy buen testimonio? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para pensar que puedo vivir como yo quiera cuando sé que me ha llamado Dios? A ti te ha llamado Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús que cierres tus ojos ahí un momento y que permitas que esta palabra cale en lo más profundo de tu corazón y te permitas el honor de que Dios exhorte a tu corazón. Como dice la palabra y hemos leído, callad en vuestros corazones, meditad, medita ahí en tu cama donde estés y calla y escucha la voz de Dios en tu corazón que te dice, esfuérzate, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Te van a intentar atacar, te van a intentar menospreciar, te van a intentar lastimar, pero yo estoy contigo. El buen pastor está contigo. Jesús es el buen pastor. Él va a pelear por ti. Él te va a dar la palabra sabia, pero tú sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu pensamiento, cuida tu integridad. No te permitas que por ti la iglesia sea mal vista. No te permitas que por ti se hable mal de los creyentes. Y si ya lo has permitido, el Señor te llama a esforzarte, a ser valiente, a levantarte en el nombre de Jesús. Porque Dios no te acusa de pecado, Él te exhorta para enderezarte, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere que todos sean salvos. Él no quiere que alguien se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y este día de ayuno el Señor lo ha preparado para que tú comprendas que hay consecuencias en la desobediencia. Hay consecuencias en hacer nuestra voluntad. Mas hay bendición, hay fortaleza, hay dirección cuando humillamos nuestros corazones. Cuando humillamos nuestros corazones y le decimos al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Así en cada hermano, así en cada hermana, Señor. Hágase tu voluntad, bendito Dios, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por este tiempo. Que todos apreciemos la exhortación a cuidar nuestro testimonio, porque todo tú lo ves. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a glorificar su nombre, unidos como iglesia, con todos aquellos que en obediencia a sus autoridades estamos participando de este ayuno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Gloria al Señor.